a todo lo que hemos escuchado, hemos hablado, hemos analizado, como decía hace un rato, no estudié libros de economía, no tragué libros de economía como seguramente lo hizo Caputo, simplemente opinaba en base al sentido común. Y a mí realmente hoy me ha dejado muy preocupado el ministro que quiere que diga, no sé qué dirá el presidente esta noche. Yo tengo miedo que hasta el presidente me sorprenda con el anuncio de una dolarización esta noche. Lo único que me falta, digo, ¿no? Para tener para configurar un fin de semana que no me gustaba tener. Bueno, voy a conversar, lo tengo en línea al licenciado Gustavo Marangoni, politólogo, también un observador, un estudioso económico también, interesante para conversar. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos, ¿eh? Hola Roberto, buenas noches, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, íbamos a salir más temprano, pero lógicamente se iban dando anuncios, primero Caputo, después Bausili, los análisis y todo lo demás. La verdad que un viernes bisagra para la economía. ¿Cuál es el pensamiento que tiene después de todo lo que hemos escuchado, Gustavo? Bueno, sí, es un viernes muy intenso. A ver, solo hoy el Banco Central vendió 398 millones de dólares. En lo que va del año lleva vendido 5.000. Es decir, estaba con una hemorragia. Un paciente que ya de por sí venía anémico. ¿Qué es lo que está intentando el gobierno hoy? Transfundirle algo de sangre nueva, esto es el préstamo anunciado del Fondo Monetario Internacional, y adicionalmente tratar de parar la sangría devaluando. Porque más allá de que el ministro Caputo, cuando colegas tuyos le preguntaron si esto era una devaluación, dijo, no, son bandas de flotación entre 1.000 y 1.400. Lo cierto es que si hoy el dólar oficial está a 1.100 y tiene la posibilidad de subir hasta 1.400, si no media la intervención de la autoridad monetaria, estamos frente a una devaluación. Con un adicional, hoy además, fue otro momento intenso, el de la tarde, sí, cuando se conoció el índice de inflación, que estuvo bastante por arriba de lo esperado. Las especulaciones estaban en 2.8, 3, y fue 3.7 el nacional, con un impacto muy fuerte de alimentos. Así que es de esperar, aunque falten precisiones que a lo mejor da el presidente y que tiene que dar el propio Fondo Monetario Internacional, que todavía no habló oficialmente, uno puede esperar que para este mes en curso y para el mes siguiente probablemente tengamos registros de inflación altos, como los que tuvimos en marzo. Claro, esta noche ya nos anunció que por lo menos un 40% devalúa. Bueno, en realidad ahí hay como una suerte de presentación un tanto engañosa o confusamente deliberada. ¿Por qué? Porque dice el piso va a ser 1.000 cuando hoy es 1.100 el oficial y el techo 1.400. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que acompañó al ministro de Economía en la conferencia de prensa, dijo, si el dólar cae por debajo de los 1.000 pesos, intervenimos para subirlo. Algo poco probable, ¿no? Obviamente. Y si el dólar sube por arriba de los 1.400, intervendremos vendiendo para bajarlo. Ahora, quedan algunas inquietudes. La primera, ¿van a esperar a que se vaya a 1.400 para intervenir o van a vender algo antes? Segunda inquietud, anunciaron la eliminación del dólar blend, es decir, de la posibilidad que tenían los exportadores de vender el 20% de sus ventas al exterior en el mercado libre. Ahora, si los exportadores pierden ese plus, que aproximadamente eran 5%, 6%, es porque esperan que el nuevo tipo de cambio esté por arriba, no por abajo. Entonces, esto me parece que va a dar
muchos días hasta encontrar dónde va a encontrar el punto de equilibrio, y lo que habrá que ver es la confianza del mercado respecto de lo que el gobierno pone arriba de la mesa. Como ha pasado en tantas otras oportunidades en la historia argentina, cuando la gente tiene miedo de la devaluación, algunos gobiernos han salido y han dicho, no, me van a prestar tanta plata, así que despreocúpense, claro, no se hagan problema por el dólar. Quizá vos recuerdes, y muchos de los que nos están escuchando también, el blindaje que había anunciado de la Rúa hacia fines del año 2000, cuando dijo, qué lindo dar buenas noticias, despreocúpense, que acá tengo la plata que nos va a permitir sacarnos cualquier problema de devaluación por la cabeza. Y después las cosas no evolucionaron favorablemente. Bueno, pero más aquí en el tiempo, licenciado, más aquí en el tiempo, esa tapa de Clarín de 18.800 millones de dólares que anunció Macri con banda de flotación también. A eso iba. El mismo Luis Caputo también estaba en el equipo económico y nos encontramos con eso. Entonces, esto es una cuestión de confianza. Si los mercados le creen a partir del día lunes de que tienen un relativo poder de fuego para hacer frente, probablemente el tipo de cambio se estabilice más cerca de los 1.400, obviamente, que de los 1.000. A ver, licenciado, hágame un paréntesis ahí porque necesito que me aclare algo. Una inconsistencia que a mi criterio, a mi poco entender y saber, del ministro Caputo, que en un minuto dijo una cosa y después dijo otra. Dijo, va a haber una banda de flotación entre 1.000 y los 1.400 de libre flotación. Lo van a manejar los que intervienen. Pero, dijo en el mismo minuto también, va a haber un clearing peg, o sea, una devaluación mínima, en ese sistema que va a ir permitiendo ir subiendo. Es decir, que no es de libre, no es una flotación libre, es una flotación, como se dice técnicamente, sucia. ¿No es cierto? A ver, bueno, ¿usted observó eso en la conferencia? Sí, bueno, y está claro también que es difícil pensar que si el lunes, esto es una especulación, no estoy diciendo que va a suceder, pero claro, si el lunes el dólar arrancara en 1.350, sí, es difícil pensar que no vayan a intervenir, que esperen a los 1.400. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que se reservan la capacidad de, si el mercado en un mismo día a lo mejor aumenta 100 o 150 pesos, tratar de bajarlo. Pero vamos a lo esencial. Si, como decíamos al comienzo, en lo que va del año, que son menos de 3 meses y medio, se vendieron 5.000 millones de dólares. Y hoy, previo a los anuncios, vendieron 400 millones y estábamos golpeando la puerta del Fondo Monetario, que técnicamente no es un banco, pero como presta dinero podríamos dar en la equiparación de que lo es, sí, es porque las cosas no están bien. Si yo en este momento estuviese hablando con vos y te digo, mira, no te preocupes, pero estoy en una guardia, estoy esperando que me atiendan, y si no me atienden ahora, probablemente me desangro, me termine desmayando, pero está todo bien, vos no te quedás muy tranquilo, porque el contexto no coincide con el mensaje. Exacto. Entonces, hoy hemos tenido muchas palabras que buscan transmitir tranquilidad, es lógico que los funcionarios lo hagan, pero en un contexto donde en los últimos meses lo que venimos registrando desde el punto de vista económico son malas noticias traducidas en pérdida de reservas, aumento del riesgo país, aumento de la inflación. Recordá que cuando empezó el año, el propio ministro de Economía y el presidente, si me permitís el término coloquial, la cancherearon y dijeron, vamos a bajar el crawl del 2 al 1, y después del 1 al 0, y los precios van a empezar probablemente en abril, la inflación, con 1. Bueno, nada de eso sucedió. Y porque nada de eso sucedió, sino más bien lo contrario, aún bajando la devaluación mensual del 2 al 1, los precios aumentaron, y aún bajando las retenciones para que exporten más, el Banco Central vendió más de lo que compró, mucho más de lo que compró. Nos encontramos ahora
con esta situación en la que se anuncia un préstamo que en principio estaría disponible desde la semana que viene por primero 12.000 millones de dólares, después se suman otros 3.000 más del fondo, después se suman de algunos organismos internacionales, en total del 2025 estarían redondeando una cifra de 17.500 millones, pero estamos hablando de plata para hacer frente a gastos corrientes. Exacto. Si me permitís un ejemplo, a ver. Si en una familia alguien viene y dice, me dieron un préstamo y cambiamos el auto, uno podría decir que se está endeudando, pero es una buena noticia, estamos cambiando el auto. Ahora, si yo digo, nos dieron el préstamo y vamos a pagar la cuenta pendiente con el verdulero, con el carnicero, las expensas, la luz y el gas, y que te presten plata no es tan buena noticia en ese contexto. Sí. ¿Por qué? Porque la estás usando para tapar agujeros. Obviamente, esa era otra de las inconsistencias que escuché hoy cuando habló de que le iba a levantar las letras al Banco Central, que le había pedido el Tesoro, y dijo no es deuda, incluso es menos deuda. Pero eso evidentemente sigue siendo deuda porque le debe al fondo. Si bien es cierto, levanta la deuda de letras con el Banco Central, pero sigue teniendo deuda, ¿no? Esa es otra inconsistencia que noté hoy. Olvídate, eso es chamullo. Dicho en el lenguaje coloquial. Ese tema de esta deuda que tomo con el fondo es para reemplazar las letras intransferibles que el Tesoro le puso al Banco Central. Primero, que es para el 90% de la Argentina es chino básico. Claro. Segundo, que esas letras intransferibles que tenía el Central tienen valor cero. Cero para el Central, claro. Cero, no se las podés encajar a nadie. Y tercero, que los dólares que están en el Banco Central, dicho por el ministro de Economía y por el presidente del Banco Central hoy, son para intervenir en el mercado de cambio. Entonces, la situación de la Argentina es precaria. Es cierto, es precaria aún antes de la llegada de este gobierno, pero lo cierto es que se habían anunciado que en la Argentina la inflación estaba muerta. Sí. Tanto el ministro de Economía como el presidente dijeron meses atrás, y el portavoz presidencial, que la inflación era un problema terminado en la Argentina. Y hoy marcó casi 4. Hoy podríamos decir, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿No? Sí. Entonces, evidentemente, seguimos en problemas, seguiremos estando en estas dificultades, pero también es prudente decir que habrá que esperar la reacción de los mercados el lunes. Pero cuando digo de los mercados, no estoy hablando solamente de los grandes, también estoy hablando de los pequeños, porque hoy se dijo que a partir del lunes las personas físicas o nosotros, vamos a decirlo así, podemos ir y comprar, como hacíamos anteriormente, sin restricciones, dólares para atesoramiento, para ahorro. Bueno, habrá que ver cómo reacciona. Cómo reacciona la gente, claro. Ahora, exactamente, los que tengan excedentes van a ir a comprar dólares, y en qué cantidad. Es porque el anuncio del fin del cepo para las personas no deja de ser un anuncio que, dicho en un año electoral, tiene un elemento que busca, evidentemente, generar un clima y una condición de campaña, pero habrá que ver si, como en otras circunstancias, no es una campaña que termine saliendo muy cara. Claro, ahora, licenciado, usted estamos en lo más o menos pensaba exactamente lo mismo hace un rato cuando hacía una pequeña síntesis, lo del mercado del día lunes. Usted que está cerca, está en Buenos Aires, conoce, está vinculado, tiene su consultora y todo lo demás. Usted dice de la gente común, como lo dijo el mismo ministro, cualquiera puede ir a comprar $100 y listo, se le va a vender los $100. Ahora, ¿qué va a pasar con los 27.000 millones que debe a los importadores? 7.000 millones de vencimiento de deuda, 5.600 millones en uso de canjes de depósito, de encajes de depósito. O sea, esos importadores pueden ir el lunes a decirle, oiga, don Caputo, págueme parte de lo que me debe, ¿no es cierto? No, ahí aclararon una cosa. A ver.
Para las personas físicas, es decir, para vos, para mí, te levanta el cepo, y si vos el lunes querés hacer una operación en tu home banking y querés comprar, porque tenés $1.000.000, querés comprar dólares, los comprás directamente al precio que fije el mercado entre los 1.000 y los 1.400 con un clic. Y no vas a tener que pagar más ningún tipo de impuesto, ni adelanto de ganancia, etc. Claro, está bien. Pero si vos sos una empresa que tiene un stock de deuda, es decir, a la que le deben plata porque no pudiste girar dividendos, te dijeron, bueno, por lo que te debemos, te vamos a hacer un nuevo GOPREAL, un nuevo título, y por los dividendos que quieras girar hacia adelante, es decir, con el balance del 2025, lo que quieras girar a tu casa matriz a partir del año que viene, bueno, ahí se liberalizan. Los flujos, es decir, es a partir, como su nombre lo indica, de ahora. Los stocks no se liberan, porque si no, imagínate que el Estado tendría que utilizar $6.000 millones aproximadamente, o 7.000, solamente para pagar dividendos atrasados que tienen las empresas, acumulados que tienen las empresas, cosa que lo haría imposible. Entonces eso se va a hacer un nuevo título público, que eso es más deuda pública, para postergarlo en el tiempo. Claro, porque vamos a decirle que ese canje que le hacen al empresario, te lo levanto en diciembre, pero con un interés. Bueno, claro, por supuesto. Ahí la deuda que usted dice que genera, en este caso, genera más deuda, digamos. Exactamente. Entonces, estamos en una situación, vuelvo a mi ejemplo del paciente. Hoy el paciente estaba con un altísimo grado de anemia, con la necesidad de una transfusión y en un estado de mucha debilidad. Anuncian que lo van a internar, que lo van a transfundir y que van a tratar de estabilizarlo. Vamos a tener que seguir la evolución del paciente, que no va a ser mágica. Cuando un paciente está en un estado delicado, no se recupera en 10 minutos, ni en un día, ni en 2. Quizás esta administración, como tantas otras, pecaron de lo mismo que pecan los sucesivos gobiernos en nuestra Argentina. Cuando asumen dicen, he recibido la peor de las herencias que un gobierno pueda recibir. Y a los 3, 4, 5 meses dicen, todo lo que estamos haciendo de brillante ya nos puso en el buen camino. Y vos decís, ¿cómo? Si estábamos tan mal, nos recuperamos tan pronto, estábamos para irnos a la B y ahora estamos peleando por el campeonato. Eso no suele suceder. No suele suceder. En pocas fechas. Y a ver, y siguiendo muchos partidos. Siguiendo su ejemplo del enfermo, ese enfermo que está en terapia y que está siendo transfundido, la recuperación obedecerá a si tiene buen organismo y si tiene buenas reservas energéticas como para tolerar un tipo de esas cosas, ¿no? Siguiendo el ejemplo que usted pone, agrego. Claro, por supuesto, porque... Cosa que lo va a demostrar el mercado el lunes o el martes. A partir del lunes. O a partir del lunes. Si, supongamos que todos estamos muy ansiosos, algunos son más miran al gobierno con mejores ojos, otros con ojos más o menos objetivos y otros con peores ojos. Pero el lunes, el martes, el miércoles son los primeros días. Si el lunes fuese un buen día, no es para sacar una botella de champán y festejar. Y si es un mal día, tampoco es darlo por fallecido. Esto es un tema que habrá que monitorearlo en las próximas semanas, pero asumiendo que el punto de partida es delicado. Entonces no podemos seguir mintiéndonos, jugando al solitario. Licenciado, acude al Fondo Monetario y pide la cantidad de dinero que está pidiendo es porque está mal, no porque está bien. Exactamente. Licenciado, la última consulta que le hago, porque debe tener el teléfono lleno de pedidos de... Sí, es verdad. Claro, pero le agradezco infinitamente esta posibilidad que nos da y lo libero con esta pregunta y su respuesta, obviamente. ¿Tiene miedo a lo que va a pedir el fondo y a lo que va a pedir, por ejemplo, Fondo Trump? ¿O Trump Fondo? Bueno, respecto del Fondo Monetario Internacional, es obvio que está pidiendo devaluación, la modificación de la estrategia cambiaria. Sí. Eso va de suyo, está pidiendo una devaluación. Está claro. Después, el lunes llega
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, algunos tienen expectativas de que venga todavía con plata bajo el brazo, y otros tienen la idea de que va a venir con algunos reclamos de naturaleza económica, comercial, inclusive, de acuerdo a algunos trascendidos extraoficiales, tendría algunos reclamos en nombre de los laboratorios norteamericanos que señalan que los laboratorios argentinos no pagan debidamente patentes, o respecto a regímenes de subvención como existe en Tierra del Fuego, etcétera. Sí. Pero eso está dentro del plano de la especulación. Por eso tenemos que guiarnos con lo que sabemos, que hasta acá no es tanto como la cantidad de palabras vertidas por los funcionarios sugiere. Sabemos lo de las bandas, sabemos que viene una determinada cantidad de dinero, sabemos que se liberan los flujos y no los stocks, sabemos que las personas físicas van a poder comprar dólares, pero lo que no podemos afirmar todavía es en qué nivel se va a estabilizar el tipo de cambio y cuál es el impacto que seguro va a tener en los precios del mes de abril, que ya vienen con una inercia del mes de marzo por el 3,7, y en los próximos meses, mayo y junio. Inmensamente agradecido, licenciado, por esta charla. Muchas gracias. Era un día que sí o sí teníamos que tocar este tema, y la verdad que me quedaría conversando con usted hasta las 6 de la mañana, pero entiendo que le vamos a dar lugar a los otros muchachos que le están reclamando aire. Sí, es verdad. Bueno, que tengan un buen fin de semana, y muchas gracias siempre por la calidez y la generosidad. Muy amable, gracias, licenciado. Ha sido muy gentil en atendernos. Bueno, el licenciado Marangoni. Más allá de que evidentemente habíamos hablado de algunas cuestiones, era importante, con alguien que sabe, que le toma el pulso al mercado, que está permanentemente auscultando lo que pasa en la política económica, en la política partidaria también, y también en los números que manejan la City. Creo que muy interesante lo de licenciado Marangoni, con muchas definiciones en sintonía de lo que ya veníamos anticipando. No se trata de ser inteligente a veces, hay que tener un poco de sentido común también, ¿no? Todavía tengo un montón de dudas. Caputo me ha dejado un montón de dudas. Me viene dando dudas desde el 2018. ¿Qué quiere que le diga? Cuando dejó a la Argentina a la deriva y se fue a tomar sol a Brasil, con una deuda que todavía la estamos sangrando. Entonces, por lo general, siempre cuando vos analizas algo, te fijas en los antecedentes. Y tus antecedentes te delatan. Ojalá que nos estemos equivocando, ojalá que la Argentina empiece a transitar el camino que tanto necesitamos, porque nosotros que tenemos determinada edad ya hemos atravesado un montón de crisis. Y ya a esta altura del campeonato, otra más, sacar el remo y remarla en el dulce de leche, y es complicado, es complicado.